pastor me pidió que por favor pusiera en contexto la iglesia de Efesios. Entonces vamos a tratar de ubicarla en el tiempo y en el espacio y dar algunas características de esta iglesia. Vamos a ubicarla geográficamente, ¿verdad? Como bien dijo don Jamie la semana pasada, la iglesia de Éfeso, la siguiente por favor, la iglesia de Éfeso estaba ubicada al oeste de Asia Menor. En ese tiempo no existía en el mapa los países tal y como los conocemos ahora, ¿verdad? Entonces, Israel está aquí abajo, que no era, bueno, dice tierra prometida, ¿verdad? Todo esto es el mar Mediterráneo y hacia el oeste estaba Éfeso y todas las 7 iglesias de las que habla Apocalipsis. ¿Sí? Actualmente continúa en el mapa, pero con nombres diferentes, ¿verdad? Ya aquí está Israel constituida como una nación y Éfeso está donde es actualmente Turquía, la parte oeste de Asia Menor, ¿verdad? Frente a Grecia y toda la parte de Europa. Por favor. Vamos a dar una pequeña reseña histórica. Esta imagen es del anfiteatro de la diosa Diana, que fue donde no se le permitió a Pablo entrar a predicar porque había una gran turbulencia, ¿verdad? Se había levantado mucha problemática ahí, entonces no se le permitió entrar. Esta anfiteatro pertenece a parte de las ruinas que existen en esa parte de Turquía, que ahora ya no es Éfeso, sino que pertenece a una parte que se llama Esmirna. Lo pasamos, por favor. Muy bien. ¿Cómo era Éfeso? Ubiquémosla en el tiempo. Se cree que Éfeso se fundó en el siglo XII antes de Cristo. Era un importante puerto comercial, ¿verdad? Tenía un punto estratégico porque, como estaba frente a Grecia y muy cerca de Italia, lo que es ahora Italia, era un punto importantísimo de transporte para el Imperio Romano. Y también estaba cerca de Patmos, donde estuvo el apóstol Juan cautivo, ¿verdad? Era un pueblo, se dice que era la primera metrópolis que existió. Bueno, ¿por qué? Porque había muchas culturas, personas de muchos lugares, entonces era policultural, ¿verdad? Tenía un sistema político también bien complejo y una característica es que eran sumamente idólatras, tenían muchos dioses, practicaban la magia, la hechicería. Este es el contexto al que llega el apóstol Pablo y se encuentra en esta iglesia, en esta ciudad, la primera vez que él llega, pero tenía una característica que como era un pueblo muy importante, un puerto, existía una sinagoga y había un grupo de judíos. Entonces Pablo, ahí es donde él forma la iglesia de Éfeso. Después, ¿qué más? Esta ubicación favorecía el desarrollo religioso, político y comercial, ya lo vimos, ¿verdad? Y a pesar de este ambiente contrario, se levantó una gran iglesia en esta parte, que fue Pablo quien la fundó. ¿Me la pasa, por favor? En el tercer viaje misionero, Pablo llega a Éfeso y se encuentra un grupo bastante importante de creyentes, ¿verdad? Y se queda aquí predicando durante 3 años. Entonces, esta iglesia se caracterizaba porque tenía un gran amor por el Señor. Ellos estaban con aquella emoción, ¿verdad? De haber conocido al Señor, de haber conocido el Dios que no tiene nombre, ¿verdad? Y estaban en ese primer amor, sirviendo, amándose unos a otros y predicando la verdad. Muy bien. Si me pasa la siguiente. Pero ¿qué pasa?
Esto se dio más o menos en el año 33 después de Cristo. Se cree que la iglesia de Éfeso fue fundada en el primer siglo, ¿verdad? Del 33 al año 100 después de Cristo. Cuando Juan escribe la carta a la iglesia de Éfeso, 40 años después, resulta que la iglesia tenía muy buenas características, pero le faltaba una. Entonces aquí yo escribí los elogios que le da el Señor en la carta de Apocalipsis, la crítica, la instrucción y la promesa que el Señor da en su carta. ¿Cuáles son las características de la iglesia de Éfeso 40 años después de que Pablo la había fundado? Ok, tenía una iglesia perseverante y sufrida. Se había mantenido constante en el servicio al Señor, en el trabajo al Señor. Era una iglesia separada de los malos, separada de los pecadores, ¿verdad? Una iglesia pura. No, una iglesia que prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Ellos no dejaban que cualquiera entrara a su iglesia y dijera, yo soy apóstol, vengo a predicar. No, ellos probaban a las personas que decían ser apóstoles, pero en realidad no lo eran. Y la otra es una iglesia trabajadora. Trabajaban muchísimo al servicio del Señor. Pero según la carta de Apocalipsis, esto no es suficiente, porque dice el Señor, ahora sí, en la carta, sin embargo, dice el Señor, a pesar de estas características tan positivas que tiene la iglesia de Éfeso, tengo algo contra ti, que abandonaste tu primer amor, ¿verdad? ¿Qué es el primer amor? Es ese celo, es ese compromiso con Dios. Es que mis acciones no las hago porque tengo que cumplir, porque me tocó. Las hago porque yo sé quién fue el que me redimió, porque yo sé quién fue el que me llamó y lo hago por amor a Él, ¿verdad? Cuando uno conoce al Señor, en el primer momento, lo inunda esa gratitud y esa pasión, y eso es lo que nos debe mover siempre, hasta el último día, ¿verdad? Hasta que estemos en la presencia del Señor. La advertencia a Éfeso continúa hasta el día de hoy. Eso es muy importante. Vamos a ponernos, ya Dios, Jesús le mandó la carta a Éfeso en el tiempo de Juan y ahora nos hace una llamada de atención a nosotros, porque la Biblia está vigente, ¿verdad? Y la palabra del Señor no cambia y no pasará jamás. Entonces, esta advertencia o esta llamada de atención está vigente para nosotros. Para mantener ese primer amor necesitamos tener un compañerismo, pero un compañerismo primero con el Señor Jesús. Él es el todo, Él es mi motivo. Dice que todo lo que nosotros hagamos tiene que estar motivados por el amor a Cristo, no por el amor a las personas, no porque me vean, no por nada, por el amor a Cristo. Traigo unas preguntas para reflexionar y obviamente no tienen que responderlas ahora, pero si tienen gusto de hacer un análisis personal, ¿verdad? Pastor, gracias por dejarme este trabajo porque en verdad me puso a reflexionar en muchas cosas. Yo creo que ahora entiendo cuando dicen que el que predica primero se predica a sí mismo, ¿verdad? ¿Cómo se aplica este mensaje a usted, a mí, a nosotros en la iglesia? ¿Cómo se aplica? El que seamos buenos servidores, trabajadores, constantes, pero se enfrió el primer amor. ¿Tiene un sincero amor por la verdad? ¿O solo una verdad que a mí me conviene? ¿Está usted manteniendo su amor o lo está perdiendo? A veces como que estamos tibios, ¿verdad? Uy, y qué mal, porque dice que Dios aborrece ¿verdad? La lengua de los tibios. ¿Habla usted constantemente con el Señor y lo escucha para recibir dirección? Porque a mí me duele cuando mi esposo no me escucha, o yo quiero contarle cosas y él no tiene tiempo para, ¿verdad? O si él llega del trabajo y no quiere compartir conmigo que se siente mal.
para mí, que Él converse conmigo es importante y es una muestra de amor. Pero a veces yo no quiero hablar con el Señor porque estoy muy ocupada o porque mis estudiantes me están dando problemas. Entonces, si yo quiero eso con mi esposo, ¿cómo estoy yo aquí, verdad? ¿Ama usted a los demás como se ama a usted mismo? Para mí es difícil, a veces cuesta ser tolerante, pero el Señor me dice que cada vez que vea un rostro lo vea a Él, ¿verdad? Entonces, ¿amamos nosotros a los demás como nos amamos a nosotros mismos? En verdad que, bueno, la Biblia es perfecta porque es la palabra de un Dios perfecto. Y hoy tenemos que poner las barbas en remojo porque esta carta también es para nosotros. Muy bien, hermanos. Bueno, ya nos pusieron en contexto y a mí lo que me corresponde es hablar. Nosotros no estamos desarrollando, yo no estoy desarrollando específicamente toda la parte de la iglesia, de la carta específicamente de la iglesia, sino que el mensaje a la iglesia de hoy, yo lo que he querido hacer es Apocalipsis contextualizado. Y la parte de la contextualización, dijimos la semana pasada, que es contextualizar. Lo leemos al contar 3, 1, 2, 3, contextualizar. Situar algo en un determinado contexto. Entonces, el mensaje para nosotros de la iglesia de Éfeso tiene que tener un sentido. La gran mayoría de estudiosos de la palabra, algunos que son expertos en los idiomas originales, creen realmente que esta iglesia y cada iglesia representa una época y un espacio y un tiempo. Y que también hay un mensaje actual, por eso yo quise hacerlo contextualizado. ¿Por qué a las 7 iglesias? Bueno, habían más iglesias, hermanos. Habían más iglesias. En ese tiempo no eran solo esas 7 iglesias. Habían más iglesias. Sin embargo, solo esas 7 iglesias son representativas de todo lo que estaba aconteciendo. Y cada una de las iglesias, hermanos, se parece mucho a lo que hoy estamos viviendo y a lo que la iglesia de Dios ha vivido por mucho tiempo. Amén. Esta iglesia de Éfeso, y ya la hermana, gracias, porque ese contexto está demasiado rico y muy reflexivo también. Pero esta iglesia fue una iglesia muy privilegiada, hermanos. Ahí llegaba Apolos. Ahí llegaba, es más, ahí estuvo Juan. Ahí en esa iglesia estuvo, no solo Juan, estuvo María, la madre de Jesús, se cree. En el 431 hacen un reconocimiento de Jesús hecho hombre y hecho Dios, que es otra de las cosas interesantes que pasa. Y otra de las cosas más interesantes es que al día de hoy esta iglesia no existe. Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a ver qué es lo que pasó. Una iglesia tan fortalecida, hermanos, imagínense que esa iglesia era una iglesia tan poderosa, que estaba ubicada en uno de los mejores lugares, con una gran afluencia, inclusive con un montón de personajes que en este momento diríamos eran los meros en el conocimiento. Apolo, Silas, Pablo, estuvo también, por ahí parece que Bernabé se dio su vueltita. Es decir, que todas las personas que usted y yo podemos conocer pasaban por esta iglesia. Esta iglesia era una iglesia nutrida, de mucha sabiduría y de primera mano, porque eran los primeros que habían llegado al conocimiento de Jesús. Entonces, es muy interesante poder ver cómo es que el Señor les habla y les dice: para esta hora vamos a desarrollar, como lo he venido haciendo, por lo menos estos 4 espacios. Conozco tus obras. 1, 2, has trabajado por amor. 3, haz las primeras obras, salud. Y 4, al que venciere. En esto se resume la parte contextualizada. Y vamos a ir a capítulo 2, que es donde aparece en Apocalipsis capítulo 2, donde está ubicado este texto de la carta a esta iglesia. Es muy importante, hermanos, que nosotros veamos cómo es que el Señor se presenta. En todas las cartas el Señor se presenta de formas muy particulares, que son las que realmente advierte
en el capítulo 1, cuando nosotros podemos ver a Jesús y la manifestación de Jesús en medio de esto que Juan empieza a escribir, que es revelado, y entendemos que la revelación de Dios que dio a Jesucristo y que fue mostrada a los siervos, lo que pronto venía a suceder. Así es como empieza. Vean que en el verso 1 de capítulo 2 le dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Creemos que es importante que la iglesia se le estaba dictando una carta. El que dicta es Jesús. El que escribe, al que se le dicta, es a Juan. Y le dice: escribe al ángel, ¿verdad? Y si queremos hacer una buena comprensión o un buen trato del texto, tenemos que entender que el ángel tiene que ver con un mensajero, que no era un ángel como un ángel. Tanto así que era un mensajero que realmente iba a traer esa carta y que le iba a poner en la dimensión que realmente se puso, que fue cuando llegó a la iglesia de Éfeso. Recordemos, ya nos contextualizaron que Pablo había llegado y había fundado esta iglesia con muchos argumentos y con muchas cosas importantes. Entonces, lo primero que le dice es: conozco tus obras. Hermanos, y aquí tenemos que empezar a ver que Él conoce tus obras. Él conoce tus obras. Él conoce las obras. Él sí las conoce. A la iglesia le dice: yo conozco tus obras. Esta iglesia era una iglesia vigilante, hermanos. En el texto nosotros podemos ver cómo es de importante lo que esta iglesia hacía. Porque Él le dice: yo conozco tus obras. Es decir, es un elogio común que Jesús hace a todas las iglesias, excepto a la de Esmirna, ¿verdad? Dice: conozco tus obras. Y le dice también que Él va a estar ahí. ¿Y quién es Él? Dice: yo soy el que camino entre todo lo que se está viendo en la visión de capítulo 1, ¿verdad? Cuando le dice que Él es el alfa, que Él es el omega, y que Él está caminando en medio de todos los candelabros. Él está caminando sobre la iglesia. Él le dice: el que está caminando sobre toda la iglesia, el que está caminando está viendo todo lo que usted y yo hacemos. Hermanos, contextualizando esto, es lo mismo que Dios está haciendo con nosotros. Dios sí sabe cuáles son sus obras. A Dios no se le pasa ni una sola, hermanos. Dios sí conoce sus obras. Tal vez yo no las conozco. Tal vez usted, en alguna forma, usted dice: yo estoy trabajando, yo estoy funcionando, yo tengo este don, yo tengo estos talentos, Dios me está usando aquí, yo soy pastor aquí, o yo soy misionero, Dios es el que conoce tus obras. Y aquí es donde nosotros necesitamos entender que es el llamado de Dios a nosotros a que entendamos que Él sí sabe qué es lo que estamos haciendo. Él conoce nuestras obras. Esta iglesia es una iglesia vigilante. Era una iglesia, hermanos, que tenía gran capacidad. Y la gran capacidad que esta iglesia tenía, que es lo que nosotros estamos viendo, es que definitivamente se convirtió en una iglesia en donde la vigilancia sobre lo que venía a la iglesia, ellos eran una iglesia celosa. Por eso Dios le dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Ahora, aquí había un problema de una u otra manera, porque nosotros no podemos decirle a Dios: Señor, de verdad yo sé que usted conoce todo lo que yo hago. Señor, yo sé que usted está atento a todo lo que yo hago, pero ¿qué es lo que yo realmente estoy haciendo conforme al corazón de Dios? Porque yo pudiera estar haciendo muchas cosas, pero lo que realmente Dios está viendo y lo que la Biblia nos explica es que nosotros tenemos que hacer las obras que fueron preparadas de antemano para que fueran hechas por nosotros. Es decir, que nosotros tenemos una particularidad en medio del cuerpo de Cristo, que yo definitivamente tengo que desarrollar los dones y los talentos que se me fueron dados, que Dios me escoge a mí en Cristo Jesús para que yo sea parte del cuerpo de Cristo y desarrollo ciertas áreas de mi vida. Esas son las obras. No solamente es hacer cosas buenas, porque muchas personas hacen cosas buenas, pero no son la voluntad de Dios. ¿Y qué decir de las malas, verdad?
Pero entonces yo tengo que saber qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y aquí hay un pensamiento que tiene que ser compenetrado en esta mañana. Yo estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Eso yo tengo que averiguarlo. Yo lo averiguo a través del estudio de la palabra. Yo lo averiguo a través de lo que Dios me dice en la Escritura. ¿Por qué? Bueno, porque aquí hemos hablado muchas veces y de muchas maneras sobre los imperativos de Dios. Es decir, la Biblia es clara, hermano, la Biblia no hay confusión. Sí, hay que gastar su tiempo para estudiar, interpretar, orar, tener espíritu de científico, ser estudiante de la palabra, celoso, santo, vivir en verdad, en actitud correcta, pero nosotros para saber qué es lo que Dios dice que tenemos que hacer, a veces no es tan difícil. Oren sin cesar. A ver, ¿cuál dificultad hay ahí? No dejen de congregarse. ¿Qué dificultad hay ahí? Sigan proclamando el nombre, dice ¿verdad? Hasta lo último de la tierra. Tal vez usted no es un evangelista, pero usted es una persona que puede dar su testimonio de decir, yo sé que Jesús es verdad, me salvó y yo soy salvo. Eso, para decir eso, hermanos, solo se necesita decirlo de corazón y vivirlo, por supuesto. Entonces, las obras es algo importante que nosotros debemos de entender que están ahí para que sean hechas por nosotros. Esta iglesia entendía eso y el Señor le reconoce esto. Estos hombres, ¿verdad? Habían muchas cosas que estaban y por eso esta iglesia ahí mismo en el texto, vea lo que dice, escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, así dice el que lleva las 7 estrellas en la mano derecha y anda en medio de los 7 candeleros de oro. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no soportas a los malvados, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que has descubierto que son unos mentirosos. Vean que es una iglesia que está vigilante y Dios sabe que nosotros como iglesia necesitamos ser vigilantes. El Espíritu Santo de Dios en nosotros nos provoca y nos produce a que seamos celosos. Dice, para que presenten defensa en mansedumbre del Evangelio. Y a nosotros, esto es un llamado que la Escritura nos hace, que nosotros estemos atentos, hermanos, a aquellas cosas y ser vigilantes. Ahora, ¿qué era esto? Les dice en el verso 3, que han soportado, vea el verso 3, y ahorita entramos, por causa de mi nombre has resistido, sufrido y trabajado arduamente sin rendirte. Hermanos, un elogio que se repite nuevamente en el versículo anterior es que han soportado por su nombre, aunque no por amor, sino por deber. Y aquí es donde empieza a verse la diferencia en esta iglesia. Hermanos, esta iglesia amaba todo lo que Dios era, pero empezaron a tener un problema, que es un problema que yo sigo viendo en la iglesia de Jesús en este tiempo, en donde nosotros muchas veces no logramos apartar y no logramos hacer la división entre la persona y lo que la persona está haciendo. Y entonces esta iglesia odiaba aquellas cosas que eran malas, no soportaba que vinieran algunos que no, diciendo que no eran y no son, ¿verdad? Decían que eran apóstoles, decían que traían doctrina, y esta iglesia los encaraba y les decían, ustedes son unos mentirosos, hermanos, pero esto no era un asunto ahora como en Facebook, ¿verdad? Que usted puede usar otro perfil y poner cualquier cosa contra sea. No, ahí era directo, ahí en la asamblea, ahí en donde ellos se congregaban, el que estaba compartiendo y el que estaba expresando la palabra, los hermanos se paraban y decían, no, usted es un falso, usted es mentiroso, eso no es verdad. Así tal cual, hermanos. ¿Recuerdan cuando Pablo también, hay un escenario ahí de Pablo, cuando Pablo llega y le dicen, y empezó Pablo a decir, vea, al Dios no conocido, y ahí mismo lo confrontan y le dicen, pues, a ver, ¿quién es usted? Y después inclusive lo dejan hablando solo. Porque le dicen, bueno, después lo escuchamos sobre su filosofía. Pero la iglesia era una iglesia que era muy así. Es decir, que usted se paraba y cuando usted se paraba, usted tenía que ser verdadero, haber trazado bien la escritura, porque si no se paraba y le decían, no, usted deje de mentir, bájese del púlpito. ¿Verdad que ya no pasa eso?
Ya no pasa. Lamentablemente, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros, y ahora creo que ese es donde viene este tema en la parte contextualizada, porque nosotros necesitamos entender esto, hermanos. Nosotros decimos, has soportado por mi nombre. Ellos habían soportado muchas cosas por el nombre de Dios. Esta parte, y ve lo que dice ahí, yo sé lo que esto dice, pero le voy a dar mi propio significado. Eso se llama relativismo. Este es el gran problema de la iglesia de hoy, en este siglo, y desde el siglo pasado, hermanos. El relativismo ha sido espectacularmente espeluznante. Hay un relativismo, hermanos, que es lo que en la carta a los Efesios, el ángel que escribe y le dice, yo conozco tus obras, le dice Jesús, yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco cómo usted no ha soportado y no ha tolerado a aquellos que son unos mentirosos. Pero hoy el relativismo en la iglesia es una realidad, hermano. Hoy nosotros callamos, dizque inclusive por educación. Yo sé que ese hermano está diciendo nada que ver. Pero ¿verdad? Hay que ser educado. No, ¿cómo lo va a confrontar? ¿Cómo le va a decir que es mentira? Qué vergüenza. No, igualmente se nos ha metido dentro de la iglesia evangélica cristiana algunas cosas conforme el relativismo, en donde ahora aceptamos algunas formas. Bueno, es que así son. Algún día les va a amanecer. Bueno, allá ellos con Dios. Hermanos, pero son gente que empiezan a hacer daño en medio de la iglesia. Son gente que el relativismo ha sido muy, muy fuerte. Porque nosotros hoy tenemos miedo de decirle a alguien, usted está mintiendo. Conforme la palabra no dice eso. Y nosotros callamos. Porque hoy tenemos, bueno, es que lo primario es lo primario. En lo secundario hay criterios. Y es que no, es que es un asunto de interpretación. Perdón, hermanos. Una cosa son asuntos de interpretación. Porque la interpretación inclusive pudiera hacerse y poder entenderla uno y poder ser uno una persona muy subjetiva a la hora de interpretar o una persona muy objetiva, pero no se trata de interpretación, se trata de formas que a veces el relativismo que llega hoy a la iglesia es una cosa catastrófica. Es la aceptación inclusive de formas de vivencia de personas que son incongruentes con la palabra de Dios. Y que hoy el mundo, el sistema y muchas veces la misma iglesia quiere que usted acepte aquellos criterios tan relativistas. No es que él es así, pero algún día va a cambiar. Sí, seguro que sí. Ojalá Dios quiera que sí cambie. No, pero hay que decir la verdad. No, usted no está caminando conforme a la verdad. ¿Cómo le enseñamos a la iglesia? El relativismo. Yo sé lo que esto dice, pero le voy a dar mi propio significado. Eso, la iglesia está. Hermanos, y se encuentra un texto para decir cualquier cosa de la que la iglesia quiera o del que el pastor quiera, y tenemos cosas que hoy son, ¿qué uso como palabra? Abominación. Abominación, hermanos. Y se tolera. Y se tolera. ¿Por qué? Porque no queremos salir, hermanos, porque no queremos cacarear. Este hombre que sale en las noticias es mentira. Este hombre no es ni pastor, ni está bajo ninguna autoridad, por lo menos de la Alianza Evangélica Costarricense. Ese hombre ha sido traficante desde antes, durante y ahora. Y que usara el nombre de pastor y que tenga un video y todo, pero no tiene nada que ver, hermanos. Pero eso hay que saberlo, hay que decirlo. Porque mucha gente piensa que sí. Y como ahí ponen pastor, hermano, mira, yo llego ahí a la pulpería del barrio y ya me vuelven a ver raro. Y yo digo, yo no soy ese, yo no soy de Pérez de León. Ah, no es de Pérez de León, es de Golfito. Ve a la gente de Pérez de León ahí atrás. Ya me van a tirar la Biblia y todos los hermanos. Pero el relativismo hace, hermanos, es que es un buen predicador.
Es que vieras ese hombre cómo predica, vieran la unción de ese, hermanos, y se ponen en las plataformas y se dicen cosas que no son la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay que denunciar. El relativismo hizo daño y sigue haciendo daño. El relativismo, nosotros no juzgamos a las personas, juzgamos lo que de las personas sale como propiedad, como vida. Nosotros no vamos juzgando al hombre, a la mujer, no estamos juzgando a la persona, estamos juzgando aquellas cosas que salen de esta persona y estamos en todo el derecho. Yo aquí aprecio que personas llegan y me dicen desde aquí, ¿verdad? Cuando yo me bajo de aquí y digo cosas y me hacen reflexionar y me hacen ver, yo eso lo agradezco. Que me dicen, pastor, es que usted dijo, pero a mí me parece que el contexto no. Mi esposa es una de las que siempre está ahí. Alex es uno de los que siempre y yo lo agradezco. ¿Por qué? Bueno, primero porque yo no conozco todo, ¿verdad? Y al final yo también tengo que crecer, pero no puedo entonces ser una persona relativista. ¿Estamos claros? Ningún borracho heredará el reino de los cielos, punto. Es decir, es que, hermanos, pero ahora, ve el relativismo en esa frase. La palabra dice, ningún borracho heredará el reino de los cielos. Pero hoy hay figuras en la parte del relativismo y las iglesias lo están tomando, no, es que eso es una enfermedad. Entonces, como es una enfermedad, entra en la categoría de una enfermedad que tiene que ser sanada, que tiene que ser curada. Entonces la autoridad bíblica se ve sujeta y sometida a ese relativismo y entonces ahora hay que esperar el milagro de Dios para que el hombre deje de echarle. Perdón por el francés, ¿verdad? Es decir, no es cierto, hermanos, eso es una verdad. Nosotros tenemos que ver que entonces no estamos juzgando a aquella persona, estamos juzgando que esto no está correcto y que nosotros no podemos, hermanos, ser tan tibios. Porque si somos tibios, y hay una iglesia tibia, que es la iglesia que sigue, ¿verdad? Es una iglesia tibia. Todo lo soporta, todo lo tolera. Ahora, sigamos en el contexto, en el texto, perdón, porque ya tenemos el contexto, y sigue hablando, conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, y sé que no soportas a los malvados. Hermanos, no soportar a los malvados es declarar la verdad de Dios y con justicia que viene de la misma escritura poder confrontar. Y aquí es donde esta iglesia empezó con todo un problema. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Tenían obras, pero no el amor entre ellos, ni el amor por Jesús como al principio. Y esto fue lo que le pasó a esta iglesia. Vean 2:4 ahí. 2:4. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Es decir, había cosas, tenían obras que les dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, yo sé que no soportas a los malos, pero ustedes no se han amado entre ustedes. Había desaparecido el amor del principio. Hermanos, ¿cuál es este amor? ¿Qué es lo que realmente la escritura dice? Tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Realmente nosotros podríamos definir y poder tratar de colocar algunas cosas de qué es el primer amor, que seguro no estaríamos equivocados. Pero el fundamento bíblico teológico del primer amor es el siguiente: amarás al Señor tu Dios. Ahí está. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios. Ese es el primer mandamiento y único mandamiento trazado, hermanos. Este era el amor que se había perdido. El primer amor era amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, y al prójimo como a nosotros mismos. El amor se había perdido. Ellos tenían buenas obras, no soportaban a los malos. Ahí no podía entrar cualquiera, hermanos. Es que vea la clase de gente que les llegaba, ¿verdad? Que era gente, imagínense, esta iglesia era una iglesia muy fuerte en esa parte. Pero ¿qué pasó? Las obras estaban bien, pero el amor entre ellos y el amor por Jesús como al principio empezó a degenerar. Y ya no había ese amor.
Porque el primer momento en el amor, el primer amor es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu cuerpo y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Amamos a Dios nosotros de esa manera. Aquí es donde está el tema, porque nosotros somos muy buenos y nos volvemos relativistas cuando nosotros decimos, sí, no, yo amo a Dios, pero ¿cómo me cuesta con ese hermano? Y le da risa al hermano. Es que yo amo a Dios, pero es que yo no soporto ser tan ingrato con esa familia. ¿Será verdad? ¿Será verdad que yo amo tanto a Dios y no soporto a aquellos? Ellos vivieron eso. Ellos dejaron de amar a Dios y dejaron de amarse entre ellos. Ya no amaban a Jesús como al principio. Hermanos, si hoy nosotros en contexto de esta carta tenemos que entender que yo tengo que revisar si mi primer amor, ese amor genuino, amar a Dios sobre todas las cosas, porque de ahí se van a desprender todas las otras cosas que yo pudiera llamar que es que hemos dejado el primer amor. ¿Ama usted orar? Eso tiene que ser desprendido del principio de que si yo amo a Dios con toda mi mente, con todo mi ser, pues yo no tendré ningún problema en orar. ¿Ama usted congregarse? Si yo amo a Dios, como yo digo que yo amo a Dios, yo entiendo que la obediencia al mandamiento, al precepto y a la invitación de congregarme, de dar, de evangelizar, de orar, de adorar juntos, está ahí latente. Porque amo a Dios, extraño la congregación. Porque amo a Dios, extraño no compartir a Cristo. Porque amo a Dios, mis prioridades están muy claras con respecto a la iglesia y al tiempo que yo le tengo que dar a las escrituras, al tiempo que le tengo que dar a Dios. Pero si yo no amo a Dios, yo dejo todo de lado. Sí, yo amo a Dios, pero tenían obras, pero no el amor entre ellos. ¿Usted cree que si usted me ama a mí, usted me va a desear su mal? ¿Verdad que si yo lo amo a usted y yo amo, vea hermanos, vea toda la parte tan relativa que hay? Hay hasta cosas que se sostienen en el tiempo solo por compromiso, por puro compromiso, pero no hay amor. ¿Aló? ¿Amamos a Dios? ¿Hemos dejado el primer amor? ¿Amamos a Dios de tal manera que dice la Escritura, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos? ¿Amamos a Dios soportándonos y amándonos los unos a los otros? ¿Amamos tanto a Dios que le podemos decir en amor la verdad al hermano? ¿Amamos tanto a Dios que de verdad podemos decir, no, yo estoy claro en lo que Dios me ha dado y en lo que yo voy a dar? Yo estoy claro en lo que Dios me solicita a mí y en lo que yo soy y puedo dar en medio del cuerpo de Cristo. Pero cuando amamos a Dios en esa dimensión y el primer amor no ha muerto en nosotros, nosotros somos consecuentes y no nos volvemos relativistas. ¿Por qué usted cree que hay tantas iglesias? El relativismo. A unos no les gusta el predicador, a otros no les gusta la alabanza. A otros sí les gusta la alabanza, a otros les gusta que hay muchos muchachos. A otros les gusta que hay muchos, a otros les gusta que hay muchas muchachas. A otros les gusta porque es más grande, a otros les gusta porque es más cerca, a otros les gusta porque... Hermanos, es un asunto de relativismo. Nosotros debemos de entender que si yo amo a Dios, yo sé de dónde Dios me establece y cómo tengo que crecer y quién soy en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo entiendo que sí, hermanos, si hay dificultades en situaciones congregacionales, denunciémoslas. Bueno, denunciémoslas. Yo recuerdo un escenario en uno de los, antes hacía un seminario que se llamaba Cristo la Esperanza de Gloria, hace mucho tiempo, ¿verdad? Se hacía en el templo bíblico. Qué lástima que bueno, es solo un edificio y ya desapareció, juntamente con todas las atrocidades y todas las cosas. Pero esa vez vino un hombre, este hombre se llamaba Arthur Burr. Arthur Burr era un predicador, ya no sé si ya falleció, pero sí es bien grande. Y esa vez en ese seminario llega, ¿verdad? Y llega un hermanito
Y entonces pide el micrófono, ¿verdad? Dentro de lo que él estaba compartiendo y predicando. Y entonces él empieza a decir que es que él vio una visión, ¿verdad? No sé los que estuvimos ahí, pero fue muy impactante, porque cuando ese hombre, este hermano, empieza a contar sobre el asunto de la visión y que no sé qué, ¿verdad? Y llegó Arthur Burr, lo agarró del hombro, aquí el brazo, lo abrazó y le dice, por favor vaya, siéntese y no diga cosas que son de su propia mente. ¿Adivine quiénes más subieron después al púlpito? Hasta el día de hoy. No, nadie. ¿Por qué? Pero, y para mucha gente casi se rasgaban las vestiduras. ¡Qué bárbaro, el hermano! Lo expuso. Lo expuso. ¿O es lo que nosotros debiéramos de hacer? Yo sé que hay momentos, hermanos, y hay espacios. Si uno está predicando, uno no espera que de le griten, ¡hey, no sea falso! ¿Verdad? Podrían levantar la mano y decirle, hermano, es que me parece que usted ese texto lo está explicando de una forma ambigua. Eso a mí me parece que no es el texto, ¿verdad? Tampoco es la grosería. O poder esperar al final y poder decirle, o si usted está en una iglesia y usted es parte de una congregación, hermano, llegue con toda autoridad porque usted tiene el Espíritu Santo y tiene la palabra y usted es miembro del cuerpo de Cristo igual que el que está al frente. Y puede decirle, vea, pastor, esto y esto y esto a mí no me parece. Y si usted no cambia su forma o su parte doctrinal o su forma de interpretación, yo mejor no me voy a estar aquí porque pues usted está aquí como pastor y yo soy solo un miembro, pero a mí me parece que usted no lo está haciendo de la forma adecuada. Punto. Y si me tengo que, pero así no, la gente no sale por eso de las iglesias. ¿Usted sabe por qué la gente sale de las iglesias? Porque no le gusta algo de lo que están viendo, no es porque están pesando la escritura. Ojalá fuera por eso. Porque, bueno, si fuera por eso, muchos no estarían. Porque hay cosas que se dicen que son aberraciones. Ojalá fuera que la gente se va porque se está predicando de una forma inadecuada. Esto pasa, hermanos. Las obras más el amor primero no estaba. Amén. Y es que vuelvo a ver aquí, tengo en primera fila. Ahora, vean qué tremendo. En 2:5 de Apocalipsis, recuerda por tanto de dónde has caído. Hay una advertencia que es parte del gran amor. Dice, ponte a pensar en que has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario vendré a ti y si no te arrepientes quitaré tu candelero en su lugar. La iglesia de Éfeso se le quitó el candelero. Por si usted cree que usted está firme y que mire que a mí Dios y yo y Dios ahí nos arreglamos. Hoy hago esto y mañana me arrepiento y por ahí vamos. No es verdad. En Dios no es verdad eso. Nosotros hemos tenido un Dios que a veces es vergonzoso y es una aberración tenerlo como ese Dios que es el salvatandas, el 911. Es un Dios que lo tengo por ahí y cuando tengo mi conflicto y mi problema, cuando estoy en la crisis, entonces sí, soy todo Dios y soy todo oración, soy todo ayuno, soy todo. Hermanos, no se puede jugar con Dios. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Hay cosas que nosotros tenemos que llamarla por nombre. Dios es un Dios de pacto, un Dios de oportunidad. Es un Dios que te quiere decir, venga, usted está haciendo esto incorrecto, usted está haciendo eso incorrecto. Venga, ya no vuelva a hacerlo, no lo haga más. Mientras usted tenga la vida y Dios a usted le regale vida, sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero son nuevas cada mañana para arrepentirnos, son nuevas cada mañana para volvernos a Dios, son nuevas cada mañana para dejar de hacer lo que no está correcto. Amén. Y esta iglesia dice, yo le voy a quitar el candelero y se lo quitó. No, ya no existe esa iglesia. Como otro montón de iglesias ya no existen, hermanos. Porque Dios es un Dios que es bueno en gracia y misericordia, pero no le dice a lo malo bueno, ni a lo bueno le llama malo. Ahora, veamos este punto. Hay 3 pasos para la recuperación. De eso lo que está diciendo. Contextualizado. Le dice, 1, recuerda tu condición. Recuerda quién eres. Hermano, usted sabe quién es usted en Cristo.
¿Ustedes se acuerdan? Sí recordamos. ¿Por qué nosotros hemos dejado de hacer? Hermanos, es muy fácil ver a alguien que realmente no crece espiritualmente. Usted lo ve en lo mismo. Además, yo espero, no, pero voy a decirlo, no importa. Yo espero no herir susceptibilidades. Pero yo salí del trasfondo católico, ¿verdad? Era católico. Y yo le aseguro que yo tengo muchos años de no ir a la iglesia católica, pero yo voy a la iglesia católica, me siento y le respondo al Padre todo lo que dice. ¿Por qué cree usted que pasa eso? Porque ha sido lo mismo por siempre. Usted dice, por siempre y siempre. Palabra de Dios. Hermanos, qué bárbaros están, pero afilados. Damos la paz, el saludo de la paz. Y todo el mundo se dice, paz, la paz, la paz. La paz esté con nosotros. Hermanos. Entonces, esto indica que no hay otro nivel. Esto indica, y nosotros tenemos que ser como iglesia de Jesucristo, probados en esto, recordar tu condición. ¿Quién eres? ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Por qué fue? ¿De dónde sacamos? ¿De dónde nos sacó el Señor? Hermano, recuerde la condición, recuerde el amor en el pasado, darnos cuenta de una posición actual y compararla. ¿Cómo solía ser ese amor? ¿Cómo solíamos ser nosotros recién nacidos en el cristianismo? ¿Cómo somos ahora? Nos hemos vuelto mañosos. Nos hemos vuelto un poquito condescendientes. Nos hemos vuelto un poquito, ¿qué fue la palabra que usé? Acuérdese. Relativistas. Y llevamos el cristianismo ahí, vamos, hermano, ser cristiano es serio, no es aburrido. Y yo no estoy hablando aquí de ninguna cosa legalista. No. Sí, vaya a vacaciones, váyase para la playa, sí, vaya al cine, y sí, no pasa nada. Pero seamos congruentes con nuestro mensaje, con nuestra forma. Congruentes con el mensaje de Dios, creciendo. Recuerda la condición. 2, arrepiéntete. Arrepentirse, hermanos, tiene que ver no solamente con todo un montón de cosas que están en la parte doctrinal teológica, sino es así de fácil. Cambia tu dirección y deja de hacer las cosas que usted sabe que no están correctas. Nosotros sí sabemos. No está bien, hermanos, que yo diga que yo amo a Dios, pero no soporto al hermano. Usted tiene un problema, arréglelo con el hermano, con la hermana, con el esposo, con la esposa. Sí hay un problema, sí. Decía, arreglémoslo. Es que no puedo seguir yo diciendo que yo amo a Dios y yo no quiero arreglarlo. Ahora, ya si el hermano no me lo quiere arreglar conmigo, pues, ¿verdad? Dice, sacúdase el polvo y váyase. Y yo no puedo obligarlo a que me ame, pero yo no estoy comprometido, o mi compromiso es llegar y poder decirle, hermano, yo a usted lo amo y le pido perdón. Y el hermano podría decirle, sí, pero yo no lo perdono, ni me hable, quítese. Bueno, decir, mispa, sea Dios testigo en medio de nosotros, y yo agarraré y daré la media vuelta, y dijo aquel, miré con el sol cuando muera la tarde. Ah, que es que son buenos estos hermanos, ¿cómo se acuerdan? Qué bueno. 3, haz las cosas que hacías al principio. Hermanos, ¿ustedes se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan al principio de su cristianismo? Al principio, ¿cómo éramos nosotros? Hay cosas que nosotros hemos abandonado. Hay gente que dice, no, es que viera lo que yo oraba antes. ¿Y ahora? No, y ahora no. Es que antes yo sí era un poder en alabanza. ¿Y ahora? No, ya no. Hermanos, haz las cosas que hacías al principio, porque es el principio que Dios quiere que sea establecido. Amén. Estos son 3 pasos a la recuperación. Recuerda tu condición, arrepiéntete y haz las cosas que hacías al principio. No está bien que usted ame a Dios y usted esté odiando a la creación de Dios o a las cosas que Dios ha puesto que sean amadas. Una cosa son las relaciones interpersonales que no se resuelven, que no tienen, ¿verdad?, una resolución en el conflicto, y entonces cada uno delante de Dios verá.
Pero mientras sea que a mí me corresponda, dice la Escritura, dice la Biblia, en lo que a mí me corresponda, en paz con Dios y en paz con los hombres. Punto. Yo tengo que amar a mi esposa. Si mi esposa no me quiere amar a mí, será el problema de ella. Tendré que buscar qué hago. Pero si no la convenzo, ni modo, toca. Al que venciere, vamos a 2:7. A 2:7. Bueno, no me voy a... En el verso 6, pero tienes algo a tu favor que no soporta las obras de los nicolaitas, las cuales tampoco yo soporto. ¿Ustedes saben cuáles son las obras de los nicolaitas? No, ¿verdad? Y no lo dice la Biblia, así es que no, para que no especulen. No sabemos qué eran las obras de los nicolaitas, pero lo que sí sabemos es que Dios no las soporta, ni ellos las soportaban tampoco. Entonces, yo creo, ¿verdad? Y aquí ya ahora entonces uno especula, que los nicolaitas sí hay alguna historia, es un grupo, tenían un asunto de un dogma, una parte doctrinal un poco confusa. Sin embargo, hermanos, realmente nosotros tenemos que entender que lo que dice el texto es que las cuales tampoco yo soporto. Es decir, no podemos soportar la mentira. Pareciera que esto viene ligado a lo que leímos, que ha sido esforzado, que ha sido vigilante, que no ha soportado a aquellos que dicen ser y no lo son. Y nosotros en este contexto tenemos mucho, hermanos. Hay muchas cosas que están pasando. Y ahora, ese es su mensaje y para mí es un punto pastoral, porque usted es libre. Pero cuidado con lo que usted oye, hermanos. Las plataformas están llenas de mensajes, de gente, hay predicadores, usted los puede escoger de todo el mundo, en chino, en arameo, en hebreo. Algunos hoy les gusta oír a los, ¿verdad? En todas clases. Usted tiene una plataforma gigante de gente que dice cosas, cuidado. Usted tiene que pesar, porque hoy mucha gente está escuchando lo que quiere oír. Uy, es que qué lindo predica. ¿Quién es? De aquel Juan de los Palotes, Piedras del Río. Ese es Zacarías. Pero viera qué lindo predica ese pastor. Viera lo que dijo. ¿Y qué fue lo que dijo? Que siembra cosecha al 100%. Y viene el tiempo de la cosecha, y ahora vendrá el tiempo. Y hermanos, y cada cosa usted dice, Señor, de verdad, ¿será cierto? Estamos escuchando y no estamos confrontando. ¿Y qué se puede confrontar si usted al final lo que está viendo es por una red? No es correcto, hermanos. Nosotros debemos de entender qué dice la Biblia tal cual es, sin entrar en un legalismo. Amén. Amén. Ellos no soportaban a los mentirosos. Ellos no soportaban. Y hay tanta mentira, hermanos. Siguen habiendo falsos maestros, pero ya, cuidado, es que cada uno es cada uno. Filósofo de allá de Escazú. Cada uno es cada uno. Cuidado, cuidado. Sí, cada uno podrá ser cada uno, pero cada uno es responsable. No solo usted de lo que... Hermano, yo soy responsable de lo que yo les digo. Yo no soy responsable de lo que usted interpreta. Y usted tiene que saber conmigo que usted tiene toda esa apertura de poder decirme, vea, pastor, es que no, o es que sí. Amén, hermano, estamos claros en eso. Ahora viene una gran cosa que es hermoso y le dice, el que tenga oídos oiga al que el Espíritu dice a las iglesias, al que salga vencedor le permitiré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Una vez más, este es un desafío personal más que corporativo. Otra vez, repito, este es un desafío personal más que corporativo. En la carta a cada iglesia hay una promesa para que el que vence, el que conquista, hermanos. Amén. Y es importante entonces que nosotros tomemos esto. Las recompensas son parte de los propósitos de Dios para motivar al pueblo. Él siempre nos recompensa,
con el deseo de motivarnos, de instarnos a que sigamos sus pisadas, que no hay pérdida, que con Dios siempre se gana, que Dios paga y paga bien y paga a tiempo y paga con creces. Él nos da al 100 por uno. Amén. Amén. Él es un Dios bueno, un Dios lleno de misericordia. Él honra a los que le honran, hermanos. Amén. Amén. Y yo creo que esto es importante, hermanos. Aquel que se arrepentía y encontraba nuevamente este amor interno, vigorizante para con Cristo, venciendo personalmente la derrota general, debía ser bendecido, hermanos. Consecuentemente, cuando nosotros amamos a Dios con todo nuestro alma, con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo, con todo lo que somos, y al prójimo como a nosotros mismos, qué bueno, encontramos entonces que de verdad vemos en esto que nosotros podemos entender que Él conoce nuestras obras, hermano, que realmente hemos trabajado por amor al Señor, que realmente tenemos que hacer las primeras obras y que realmente nosotros, no pasó, pero ahí está. Al que venciere, Él va a dar el premio. Dios es un Dios que sabe cómo recompensar. Otra vez, ¿cómo? Dios es un Dios que sí sabe cómo recompensar. Eso es verdad. Y en esta carta nosotros vemos, hermanos, esta parte en la que yo y ustedes y yo tenemos que entender que nosotros tenemos parte en esto, pero que no podemos olvidar que tenemos que hacer defensa en mansedumbre del evangelio que se nos fue entregado. Hermanos, esto es un arduo trabajo, porque hoy usted tiene muchas cosas viniendo, ¿verdad que sí? Usted oye cosas, hermanos, de cosas, y algunos dicen, no, pero es que hay que dar oportunidad. Cuidado con ¿cuál palabra? Dígalo, cuidado con ¿cuál palabra? Dios no es un Dios relativista, Dios es un Dios concreto, Dios es un Dios objetivo, Dios es un Dios absoluto, Dios es un Dios que no llama a las cosas malas como buenas, ni a las buenas le dice malas. Aprendamos en esta mañana, hermanos, entonces, en esta parte del contexto de esta iglesia no permaneció, esta iglesia fue destruida, esta iglesia sucumbió, esta iglesia lamentablemente cayó. Y nosotros hoy estamos aquí ante la advertencia: recuerda quién eres, recuerda, haz las primeras obras, vuelve al primer amor. Amén, amén, amén. Nos ponemos en pie, decimos: Padre, te damos gracias en esta hora, la oportunidad que nos regalas de compartir este tiempo, este espacio. Señor, gracias por cada uno de los hermanos que hoy han estado en medio de nosotros, los que han estado conectados. Los bendecimos también. Gracias por esta carta hermosa, Señor, que nos deja gran enseñanza. Gracias porque tú prometes al vencedor dar comida del árbol de la vida, la promesa que en el principio de Génesis fue dada. El que comiere del árbol del conocimiento del bien y del mal será quitado, mas el que come del árbol de la vida tendrá la abundancia de vida y paz. Señor, aquí vuelves una vez más a compartirnos, Señor, de que al vencedor nos darás de comer del árbol de la vida. Es ese Cristo glorioso revelado en nosotros el que pueda seguir haciendo la obra por medio de su Espíritu Santo. Señor, que nos coloquemos como una iglesia vencedora, como una iglesia no relativista, como una iglesia que defendemos, Señor, en mansedumbre, con sabiduría, con sapiencia, con inteligencia espiritual, las cosas que están escritas, las cosas que tú nos has demandado. En el nombre de Jesús, que no perdamos ese primer amor por ti, que te amemos, que te anhelemos, Señor, que te busquemos de día y de noche, Señor, que amemos
tanto tu corazón, tu vida, lo que tú eres, Señor, lo que tú nos das, independientemente de los momentos específicos que estemos viviendo, en momentos de dificultad, en momentos de crisis, en momentos, Señor, que no entendamos las cosas, que sigamos amando tu nombre, igual cuando nos das la abundancia y la fidelidad, que sigamos amando tu nombre, Señor, de tal manera, Señor, que yo extrañe estar con mis hermanos juntos alabándote, que yo extrañe estar sin orar, Señor, como tú nos demandas y nos invitas a que oremos sin cesar, que yo extrañe, Señor, hacer y usar los talentos o dones que tú me has regalado. En el nombre de Jesús, Señor, que te amemos de tal forma que cumplamos los imperativos que tu palabra nos recuerda y nos dice que tenemos que estar, no para ser salvos, sino por ser salvos. Buscamos tu corazón, no para ser más buenos, sino porque tú nos has hecho de verdad una generación hija tuya, Señor, hijos tuyos, y somos buenos porque tú eres ese Dios bueno. Que busquemos esa santidad en la cual tú nos has advertido y nos has demandado y nos invitas de forma categórica: sean santos porque yo soy santo. Que busquemos tu rostro, que busquemos el estudio de la palabra, que busquemos ser una iglesia que se humilla, que se postra, una iglesia, Señor, que realmente es valiente y esforzada, y que en nuestros hechos y en nuestros dichos seamos congruentes con la teología, con la parte dogmática, con la parte, Señor, que es tu palabra, la que nosotros vivamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que te amemos tanto a ti como a nuestro prójimo. En el nombre de Jesús. Amén.